Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Están en su gustado programa de todos los miércoles a las 9 de la mañana, Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. El día de hoy les pedimos se comuniquen con nosotros, estamos en vivo después de este periodo vacacional, estamos en vivo y pónganse en contacto con nosotros. Ustedes ya conocen nuestros datos de la Universidad Autónoma de Querétaro, Radio Universidad. El día de hoy vamos a tener un programa vía Zoom, una entrevista vía Zoom con el padre Alejandro Solalinde y el padre José Manuel Guerrero. Ambos nos hicieron el favor de concedernos esta entrevista y lo que queremos tratar es esta relación, aparentemente una nueva relación de la Iglesia, bueno, en este caso la Iglesia Católica, con el Estado. Y principalmente esto que ha sido tan cuestionado del Estado representado por la 4T. Ustedes saben que se han presentado algunos incidentes o algunas intervenciones en contra de sacerdotes, algunos de ellos jesuitas. Y queremos, pues, no solamente pues, atender este asunto en particular, sino colocar en un contexto más histórico, en un contexto más social, esta relación y conocer de viva voz cuál es la posición o la opinión fundada de los sacerdotes con respecto a esta nueva relación. Entonces, parece que ya tenemos en contacto, en comunicación vía Zoom al padre José María Guerrero. Entonces, adelante, padre. En estos momentos también se va a incorporar con nosotros Gonzalo Guajardo González, para comunicarnos con usted, para estar en contacto con usted. Padre, usted está ubicado en Nuevo León, ¿verdad? ¿En qué comunidad, en qué localidad, padre? No se escucha. ¿Sí me escucha? Padre José Manuel. José María. Bueno. Tú me José pusiste... María Guerrero, ¿cómo estás? Aquí habla Gonzalo Guajardo. ¿Cómo estás, Chema? Aquí. A la orden, aquí estamos. No se escucha bien. No se escucha bien. Ya se escucha. Tal vez si le suben al volumen. Es que lo mío se escucha, yo los escucho. Tú me pusiste José Manuel Gonzalo. Yo te escucho, Gonzalo. Ah, qué barbaridad. Bueno. Sí. Yo sí te escucho. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Aquí el audio no está bien cuando tú estás hablando, pero bueno. Bueno. Justamente como te comentábamos, pues nos interesa, tú vives en el norte, en Nuevo León, muy cerca de Monterrey, o en Monterrey, pues, y entonces tienes información de primera mano acerca de la situación en que las comunidades viven en el norte de nuestro país. Y lo que acaba de suceder en Cerocahui, pues es muy importante, en Chihuahua, el asesinato de 2 sacerdotes jesuitas, y por eso nos interesaba pues saber tu perspectiva, tu punto de vista, porque pues nosotros tenemos
algunas informaciones distorsionadas. ¿Nos puedes dar algún adelanto, Chema? Sí, con todo gusto. Bueno, sería primero señalar que la violencia en esa zona de la Sierra Tarahumara no es nueva, como tampoco es nueva la violencia en muchas otras zonas indígenas del país, donde también la violencia está desbordada, hay desplazamiento de las comunidades, hay expropiación de los recursos naturales y hay también un involucramiento forzado de personas en esas comunidades en cuanto a actividades ilícitas. Ciertamente, el asesinato de los jesuitas y del guía de turismo José María, ¿no? Se pasó un nuevo límite. En muchas de esas comunidades se respetaba la vida de los sacerdotes o la vida de las personas que ya hacían trabajo como guía de turistas u otros servicios, y ahí se pasó ya un nuevo límite. Que ese nuevo límite también se puede seguir pasando en otras comunidades de otras partes del país. Pero también podemos decir que la indignación inicial, la indignación de los primeros días después del 20 de junio que sucedió ese asesinato, la indignación de los primeros días pronto se ha ido desapareciendo. Incluso también dentro de la institución católica. Los obispos convocaron a una jornada de oración para hacer rezos. El pasado domingo, precisamente, en todo el país se hizo oración en torno a este tema de la violencia, de los desaparecidos. Te interrumpo un momento, padre José María, te interrumpo un momento porque estamos enlazando con otro sacerdote que tú conoces bien, que es el padre Alejandro Solalinde. No lo habíamos podido localizar y entonces, o más bien no habíamos podido enlazar con él, pero ahora sí, y justamente tú que vives en Nuevo León y el padre Alejandro Solalinde que vive en Oaxaca, eran nuestros referentes justamente porque desde su propio ejercicio sacerdotal pueden hacernos los planteamientos que convengan, como tú ahora has estado comenzando a hacerlo, y desde ese punto de vista nos interesaba enlazarnos precisamente con el padre Alejandro Solalinde y entre ustedes dos que nos ayuden a aclarar las cosas. Bueno, me informan que ya está en la línea el padre Alejandro Solalinde, a quien le damos la bienvenida, y míralo, ahí está ya en pantalla. Padre Alejandro Solalinde, muchas gracias por participar con nosotros, y aquí está también con nosotros el padre José María Guerrero, él es de aquí de Querétaro, pero ejerce su pastoral en Nuevo León. Entonces, bienvenidos a ambos, ahora sí. Sí, discúlpame, padre José María, tú estabas haciéndonos un planteamiento general acerca de la situación en Chihuahua y señalaste cómo al principio hubo una respuesta de indignación por el asesinato de los dos jesuitas en Cerocahui, pero en la actualidad han ido viéndose otros aspectos y por lo tanto parece que hasta aún la misma iglesia en Chihuahua está adoptando otras posturas. ¿Puedes continuar, por favor, padre
José María. Sí, sí, buenos saludos al padre Solalinde. Gracias, hermano, gracias. Saludos, hermano, de acá del padre Chema de Monterrey. Sí, yo estaba comentando cómo esto no puede quedar solamente en una jornada de oración, donde se hagan rezos en torno a toda la violencia que sucede en el país, y también como sucedió en la Sierra Tarahumara con el asesinato de estos hermanos sacerdotes de Javier y de Joaquín, sino tiene que ir más allá. Ojalá la iglesia, los obispos mexicanos, siguieran acompañando a los pueblos, pero realmente un acompañamiento que vaya de la mano con una exigencia de justicia a favor de las víctimas y trabajando por la paz. Pareciera que el episcopado mexicano fácilmente se deslinda diciendo ya hicimos oración, y hasta ahí llegó nuestra exigencia de justicia, no solamente por las víctimas, como fueron nuestros hermanos sacerdotes, sino también todas las víctimas del país. Pareciera que la iglesia se queda corta en eso, no está convocando abiertamente. Y me extraña de los jesuitas que también sus exigencias tan fuertes al principio, particularmente del padre Javier Ávila del Pato, pareciera que sus exigencias tan fuertes en su homilía quedasen allí, como si le hubieran dicho, ya, no hagas ruido, espérate, quédate, ya vamos a tener prudencia, como si se usara otra vez la famosa prudencia para quedarse atrás y para no convocar a la nación mexicana realmente a un proceso de reconciliación y a una exigencia de justicia para todas las víctimas. Sí, Alejandro Solalinde, estamos hablando con el padre José María Guerrero de Nuevo León, de Monterrey, y él está dando una perspectiva acerca de un presunto enfriamiento de parte de las autoridades eclesiásticas en Chihuahua. Pero tú habías hecho otros planteamientos más e incluso Julio Astillero, el día de ayer, en su columna de la jornada, hizo algunas observaciones acerca de tu perspectiva. ¿Nos la podrías reproducir ahora, por favor? Claro que sí. Los saludo a ustedes, saludo a mi querido hermano Chema. Y perdón, pero yo creo que lo que estamos ante un problema de fondo, un problema estructural, no coyuntural, como fueron desgraciadamente la muerte de nuestros queridos hermanos jesuitas. Es un problema de fondo. Aquí tenemos que ver una jerarquía mexicana, católica, buena, educada, incluso simpática con los clientes religiosos que se acercan a las parroquias a solicitar sacramentos y servicios por medio de dinero, intercambiando dinero, es la verdad. Y entonces tenemos una jerarquía que siempre en México se ha caracterizado por estar en el poder, por estar con los de arriba. Yo puedo decir la iglesia de arriba y la iglesia de abajo. La iglesia de arriba estuvo con la corona. La iglesia de arriba estuvo en el México independiente con los conservadores, con la monarquía. La iglesia de arriba estuvo en el siglo XXI, podríamos decir, siglo XX. Poco a poquito pasó de ser una iglesia perseguida a un concubinato y después en 1992 ya pasa a un matrimonio propiamente con el PRIAM. Esto yo lo digo y lo sostengo porque es histórico. El más corrupto de todos los delegados y luego nuncio apostólico, Girolamo Prigione, logró ese encuentro y desde entonces muchos jerarcas, no pocos, pero algunos sí, se hicieron más priistas que Peña Nieto. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando viene aún el Papa, se ve una connivencia,
se ve una complicidad asquerosa, ¿verdad?, entre el alto clero y los más corruptos del PRIAN. Pero viene Andrés Manuel con una propuesta que para mí es evangélica y es de veras pacífica para México, y entonces los obispos no le entran, se deslindan, no, y en cambio sí hacen el juego, claro que sí. Varias veces a la oposición se hace el juego a la oligarquía, de quien yo sostengo han recibido bastante dinerito, bastantes privilegios, y entonces desconocen a Andrés Manuel. La verdad es que en esta herencia maldita heredada, una de tantas herencias, ¿verdad?, que es la violencia, la Iglesia no ha acompañado, ha dejado morir solo a Andrés Manuel, buscando esa construcción de la paz. Lo ha dejado solo. Y en cambio se ha hecho el juego haciendo marchas contra el aborto, lo cual no está mal, pero lo acusan a él de eso, y también una jornada de oración, cuando que en realidad no está mal todo eso, pero deberían sobre todo de asumir su responsabilidad. Entonces, quiero decirles que el 1 de julio de 2018, la feligresía, que también es ciudadanía, asumió su mayoría de edad y rompió propiamente con la sumisión tradicional de obedecer en todo a los obispos, y en lo político ya no. Y entonces vemos a una iglesia de abajo haciendo el cambio, haciendo la transformación, mientras la iglesia de arriba sigue todavía, aún ahora, aún sin el PRI, sin el PAN, que están en total decadencia, recibiendo beneficios de la oligarquía. Es más, la iglesia misma ya forma parte de esa oligarquía. Entonces, así está la situación. Por eso no podemos ver nada más el asesinato de dos hermanos sacerdotes. Cuando a mí varias veces trataron de matarme, de asesinarme, llevábamos 27 sacerdotes asesinados. Entonces, no es cosa de hoy, pero se pretende ver así. Entonces, hay que orar, mucha oración, para que esto se componga. No hay que pedirle a Dios lo que nos toca a nosotros. El gobierno, más en concreto, no el gobierno, sino Andrés Manuel, es una persona clara, un estadista, que quiere devolver o quiere construir, no devolver porque no ha tenido, pero quiere construir la paz en México. Y los obispos se han hecho a un lado. Esa es la verdad de las cosas. Sí, Alejandro, en Astillero, Julio Hernández señala que en entrevista tú dijiste que hoy estamos viendo en el clero alto algo así como un narcoclero, es decir, un clero que es proclive a todos estos movimientos del narcotráfico y del crimen organizado. No sé si efectivamente te está recogiendo Julio Astillero en esa información o él la elaboró por su cuenta. No la elaboró por su cuenta, solamente que en la jornada no dice el sentido como yo lo dije, porque él me lo preguntó en el audio, ojalá que salga el audio. Me dijo, entonces los obispos y algunos sacerdotes están metidos en el narcotráfico. Le dije, no, pero sí están recibiendo dinerito de corrupción y gente metida en narcotráfico. Eso sí. O sea, sí están recibiendo las narcolimosnas. No es que haya un narcoclero, pero reciben narcolimosnas, sí, lo reciben. Y no solo eso, también reciben dinero de políticos corruptos. Eso sí lo digo, lo sostengo, porque yo tengo amigos obispos y ellos me han dicho eso. Yo se los he reclamado en privado. O sea, sí, en ese sentido sí lo digo. Y es que, mira, es muy fácil entender esto. El crimen organizado y el crimen autorizado era lo mismo en los regímenes anteriores, sobre todo en tratándose... No, Felipe Calderón, pues ahí está Genaro García Luna. Pero con Peña Nieto, igual. O sea, el PRIAN es lo mismo, es la misma corrupción. Y entonces los padrecitos de algunos obispos, algunos, no todos, pero bien que estaban con el PRIAN. Y entonces sí recibían beneficios de todo tipo, dinerito,
Y es a lo que yo me refiero. Y entonces, como estaba junto el crimen organizado y el crimen autorizado, hacían esta oligarquía, pues los padrecitos y algunos obispos eran amigos de políticos y entonces también, hay que ser sinceros, pues recibían dinerito del narcotráfico. Y esto es cierto porque en las zonas, yo digo, por ejemplo, en lugares muy, muy fuertes donde está presente el crimen organizado, pues es difícil a lo mejor a la jerarquía, sacerdotes, algunos obispos, decir, pues no te recibo dinero, ¿no? Yo no sé qué razones tendrán, pero el que lo recibe, lo recibe. Sí. Padre José María, ¿tú estarías participando de la perspectiva ya no te del estoy padre oyendo Alejandro bien. Solalinde? No se escucha. ¿Qué? No escucho. Gondi, ya no te estamos oyendo. Que no nos están oyendo. Ahora sí. En producción. Aquí hay un problema. Sí. No, ahora sí. Ya. Ahora sí. Sí, gracias. Te preguntaba, padre José María, si tú estás de acuerdo con la perspectiva que presenta el padre Alejandro Solalinde, en tanto que, si bien no podemos hablar de un narcoclero en sentido riguroso, sí identificamos una cierta correlación económica. Sí, pues realmente a algunos del clero les salpica esa red de corrupción que va armando la delincuencia organizada y les salpica económicamente, es decir, se benefician económicamente tal vez de forma indirecta. Pero también yo quisiera mencionar algo importante. Tal vez también debiéramos preguntarnos qué soluciones proponemos. Sabemos que hay una buena parte del clero, a todo aquel clero que trabaja, como el padre Solalinde, con los migrantes y con otras causas de derechos humanos, y hay muchos sacerdotes y religiosos, religiosas, insertados en comunidades, haciendo la opción preferencial por los pobres, allí trabajando años y años, sacando adelante comunidades, haciendo trabajo socioambiental, apoyando el tema de derechos humanos, y todos ellos nos están proponiendo soluciones, nada más que esas soluciones no las estamos escuchando. Tal vez el clero alto, la jerarquía, solamente, que rápidamente se deslinda y piensa que su responsabilidad solamente es hacer una jornada de oración, no escucha lo que están diciendo desde abajo. Nos están diciendo que hay que generar condiciones de paz, que no hay que militarizar esas zonas indígenas, por ejemplo, la Tarahumara, donde ha pasado todo ese desastre, que tampoco habría que incrementar bonos de programas sociales. Eso solamente es algo por encimita. Hay que hacer cosas más profundas. Tenemos que seguir evaluando la política nacional de seguridad, reorientando las estrategias a nivel municipal, organizando la ciudadanía, coordinándonos con toda la población, priorizar sistemas alternativos de justicia, entrar en diálogo con las comunidades para resolver conflictos, muchos conflictos agudos, conflictos en zonas indígenas, en zonas campesinas, trabajar en todo aquello que tiene que ver con la participación comunitaria, dejar lo económico, dejar de colocar lo económico por encima de la armonía, de la paz, y dejar de tener lo individual por encima de lo comunitario, cuidar la vida en toda la diversidad, procurar acuerdos sociales de sana convivencia. Hay muchas cosas que hacer después de orar. No podemos quedarnos solamente en orar. Pareciera que los obispos mexicanos ya se sienten satisfechos después de que convocó una jornada de oración que acabó el pasado domingo y dijeron, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Y no es así, las broncas tan fuertes están todavía en todas esas comunidades donde, como dije al principio, ya se superaron los límites, ya se está matando sacerdotes comprometidos con esos pueblos que hicieron la opción preferencial por los pobres. Entonces, hay mucho que hacer después de hacer la oración. No puede quedar todo ahí ya concluido, terminado.
Padre Chema, históricamente sabemos el poder que tiene la Iglesia, la influencia que puede tener sobre sus feligreses, pero también sobre toda la sociedad en su conjunto. Ahí pareciera que no hay distinción entre aquellos que estamos abajo y aquellos que estamos arriba. Ahí el Evangelio parece que es para todos. Sin embargo, hay muchos intereses de por medio dentro de una estructura social, dentro de una estructura política, como el padre Solalinde lo ha dicho, y el dinero juega un papel importante. El atrevimiento de la 4T y del presidente Andrés Manuel López Obrador fue ahora intentar limpiar de corrupción al Estado, tarea muy complicada, muy difícil, pero también separar el poder político del poder económico. Nosotros sabemos que en un modo de producción como el nuestro, el capitalismo en el mundo, la ley fundamental de todas las relaciones de producción es el dinero. El dinero compra todo. Ustedes están diciendo que la Iglesia está siendo comprada nuevamente por este poder económico y otra vez se descuida al resto de la sociedad. Pero cuando vienen los periodos, las épocas de votación, la Iglesia juega su papel también a favor y en beneficio de esta estructura del poder político y del poder económico. ¿Es así, padre Solalinde? Bueno, primero quiero decirle a Chemita, ¿por qué no es obispo? Chemita, ¿por qué no eres obispo? Necesitamos gente como tú, honesta, clara. Lo que estás diciendo es correcto y muy equilibrado, de verdad. Sí, yo pienso que hay intereses económicos y políticos muy altos, pero no de ahora. Siempre, el clero siempre ha tenido ese poder económico y poder político. Es cierto, yo coincido con mi hermano Chema en que se necesita buscar soluciones, pero las soluciones empiezan por el diálogo. La verdad es que los obispos se han convertido como en voceros de la iglesia, son los únicos que hablan, la iglesia de abajo. Entonces la iglesia de abajo ahorita tiene un vocero que se llama Andrés Manuel López Obrador. Y es una lástima porque, que sea así, porque Andrés Manuel es un pastor laico, pero es un pastor porque sí se preocupa por sus ovejas, porque sí está educando, porque sí está formando. Yo pienso que el problema de la jerarquía católica mexicana es que está mal formada. La formación es equivocada, porque deben de hacerlo conforme al Vaticano II, deben de hacerlo conforme al magisterio reciente y deben de hacerlo también conforme a Aparecida. Aparecida fue muy clara, yo he reclamado muchísimo a los 10 años de Aparecida, yo mandé una carta al episcopado que por cierto nunca me contestó, pero yo les reclamaba su infidelidad y les decía, si tú hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, porque Aparecida dijo, tienen que evangelizar a los políticos corruptos, y no lo hicieron, se unieron con él y aprovecharon beneficios políticos y económicos. Y luego también se comprometieron a declarar a México en zona de desastre pastoral. Eso es la misión permanente, declararse en estado de misión permanente de evangelización. No lo hicieron, no hicieron. Uno que otro obispo, yo recuerdo, hicieron una misión técnicamente Padre Solalinde, aceptable. Padre Solalinde, permítanos ir a la identificación del programa y regresamos nuevamente con ustedes. Un momento, por favor. ¿Sí? Muy bien, continuamos con el padre Chema y el padre Solalinde. Nos gustaría saber, padres, qué opinión tienen sobre esta aparente nueva relación que se da en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador con la Iglesia. A nosotros nos interesa saber mucho como creyentes, como ciudadanos, nos interesa saber en qué consiste su labor. ¿Cuál es esa labor que quizás se haya modificado, que haya cambiado,
o que continúa con las mismas tradiciones que la Iglesia ha formado en épocas anteriores y que ahora, bajo ciertos esquemas de modernidad, parece que se han cambiado, parece que han sido modificadas y que ahora parece que solamente su labor está metida en la Iglesia con sus misas y apoyando la doctrina católica? ¿Qué opinión tienen ustedes? Yo creo que debiera ser cada quien en su trinchera, el gobierno haciendo su trabajo, la Iglesia haciendo el suyo, la Iglesia en este momento refiriéndome a la jerarquía, pero los dos debieran volcarse hacia el pueblo. La Iglesia con todas sus parroquias, con todas sus instituciones, debieran estar volcadas hacia el pueblo, hacia afuera, no hacia adentro. Porque al estar volcadas hacia adentro, solamente realizan no una evangelización, sino un adoctrinamiento hacia adentro. La Iglesia Instrucción en México, que tenemos tanto problema de violencia, debiera volcarse hacia afuera, donde están los pobres. Debieran destinar más clero hacia las zonas más difíciles, más conflictivas, más violentas. Porque pareciera que también los que pertenecemos al clero estamos muy cómodos y andamos haciendo carrera jerárquica, carrera eclesiástica, y queremos estar en las parroquias de la ciudad, donde tenemos todas las comunidades, todas las comodidades, y cuando envían a alguno de nosotros a los pueblos, a las periferias, a los pueblos, decimos, es que lo castigaron, por eso ya no está en la ciudad, por eso desde allá no podrá hacer su carrerita eclesiástica que estaba haciendo, cuando debiera ser al revés. Los sacerdotes, los religiosos, todos debiéramos estar inclinados, debiéramos estar contentos, debiéramos estar buscando las parroquias de los pueblos, de las periferias, de las zonas donde está la violencia. Todas las parroquias debieran ser casas de migrantes, todas las parroquias debieran ser casas donde se reciben y se atienden a las madres de desaparecidos. Todas las parroquias debieran ser lugares donde se dicen los nombres de las mujeres víctimas de feminicidios. Todas las parroquias deberíamos estar haciendo eso, pero estamos adoctrinando, estamos preocupados por la liturgia, estamos preocupados porque si se puede o no se puede levantar las manos en la oración del Padre Nuestro dentro de la misa. Estamos preocupados por ocurrencias simples y pequeñas y nos olvidamos que el pueblo está afuera sufriendo. Y entonces aquí es donde se habla de la famosa conversión pastoral, que eso debiéramos hacerla todos, también los obispos también debieran hacer. Yo soy de un pueblo pequeño que Gonzalo bien conoce, en el municipio de Arroyoseo, Querétaro, soy del pueblo del Refugio. Pues ahí hemos dicho, el obispo de Querétaro nunca ha ido a mi pueblo, es el pueblo más lejano, el pueblo más pobre, el pueblo más insignificante. Hasta allá no llega el obispo, tal vez porque allá no hay una buena ofrenda para él. Entonces, el obispo de Querétaro, donde corresponde mi pueblo, aunque yo desarrollo mi trabajo en la Arquidiócesis de Monterrey, actualmente en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en Los Herreras, Nuevo León, en un pueblo pequeño, a 120 kilómetros de la ciudad de Monterrey. Pero lo que puedo decir es eso, es decir, en documentos y en pronunciamientos oficiales decimos cuánto nos interesa el pueblo, pero en la práctica estamos lejos, y en ese sentido tal vez el gobierno nos lleva en ese momento la delantera, porque está presente en el pueblo y está al lado de los pobres. Sí, padre Chema, padre Alejandro Solalinde, quiero hacer dos referencias. La primera es, parecería que la iglesia oficial, la iglesia formal, está preocupada fundamentalmente por la impartición de sacramentos y por lo tanto teniendo a la propia iglesia como eje. Y la pregunta sería, ¿cómo salir de este ámbito restringido del templo para justamente colocarse al lado de la población? La segunda pregunta es en referencia a un episodio
de los años 60, principios de los 70, que se desarrolló sobre todo en Europa la lógica de los sacerdotes obreros, es decir, sacerdotes que para insertarse en la comunidad se inscribían en las fábricas para hacer trabajo operario, y entonces justamente fueron confrontados por otros obreros y les dijeron, estos obreros de familia, estos obreros que tenían que mantener sus casas, confrontaron a los sacerdotes obreros diciéndoles: ¿qué hacen ustedes aquí? Nos están quitando el campo de trabajo. El trabajo de ustedes, les decían, debe ser de otra índole. Y la pregunta entonces la repito, Padre Alejandro, Padre Chema, ¿cuál es el trabajo que corresponde a los sacerdotes en una sociedad como la mexicana, que no desplace a los trabajadores, pero al mismo tiempo que no se quede encerrado en las paredes del templo sacramental? Mira, respecto a la primera pregunta, ¿cómo se podría empezar a solucionar esto? Yo digo, volviendo por parte de la jerarquía católica, volviendo a la fidelidad del Evangelio, volviendo a la obediencia y la fidelidad del magisterio, porque tenemos mucha riqueza en el Evangelio y en el magisterio, pero no la vivimos, se ha hecho a un lado. Por ejemplo, el Vaticano fue muy claro al hablar de una integralidad de la pastoral. La vida humana es integral, hay que responder integralmente, sí, pero resulta de que hoy el servicio pastoral se da a través de comisiones, y comisiones allegadas a la parroquia y a la diócesis. Los demás no existen. Entonces, se necesita fidelidad. Para esto, a eso yo me refería cuando hablaba de que a los obispos y al clero en general no se le forme nada más en la teoría, se le forme en la práctica, como Jesús, ¿verdad? Bajándose, yendo con la gente, caminando, escuchando. Chema hablaba, entre las cosas muy buenas que dijo, yo estoy de acuerdo con él, con todo, dijo que hay que escuchar. Los obispos ya no escuchan, sí escuchan a los clientes un poquito, los sacerdotes en las parroquias a los que se acercan, pero no estamos escuchando la vida, no estamos escuchando eso. Entonces, se ha tomado una actitud de que toda la integralidad de la vida se reduce a lo sacramental. No, y se ha descuidado en cambio todo lo demás. La Iglesia ha abandonado, no por comisiones, pero sí en la realidad, al pueblo de Dios, a la gente, a la ciudadanía. Y este liderazgo lo ha tomado Andrés Manuel al hacerse cargo del pueblo, porque ha sido esa persona asaltada en el camino, ¿verdad? Donde el clero evadió ver al caído, y en cambio sí se juntó con el de arriba y vive de eso. Ahora, yo quiero decir, además de que tenemos que buscar a la integralidad de la fe y ponerla en todos los aspectos, la fe no tiene por qué estar peleada de la política, la economía, el deporte, la ciencia, la ecología. Tiene que estar presente en todo. Y volviendo al segundo ejemplo que tú ponías, ¿verdad? Respecto a los sacerdotes obreros, fue una búsqueda hermosísima de encontrar la inserción del Evangelio en la vida. Y era un testimonio precioso, y fue un error garrafal del clero francés el haber suprimido esto, porque fue un error. Y ahora, ¿cómo se lamenta ese enfriamiento de la fe en Francia, cuando que en realidad era un ejemplo hermosísimo que iba hacia adelante? También mencionaban en la Ciudad de México, el padre Chema decía, también coincido, la Ciudad de México, toda la Ciudad de México desde hace años, con Norberto Rivera, pero era igual con Carlos Aguiarretes, da lo mismo, no tenemos parroquias abiertas a los migrantes. Cerraron los albergues. Yo todavía me trueno los dedos cuando tengo que traer a una sola persona, para poderla atender en la medicina, en varias cosas. No hay ninguna parroquia, ningún sacerdote que yo sepa que recibe a los migrantes, no hay. Y no hay ninguna declaración de los
obispo Carlos Aguiarrete, del arzobispo, para decir aquí sí se reciben los migrantes, igual Norberto Rivera que ahora con él. Esa es la verdad de las cosas. Y es muy triste que una arquidiócesis tan grande, tan rica, tan poderosa, no tenga lugar para los migrantes. Padre Chema, Sí. puedo entender que dentro de la estructura de la iglesia también pueden tener sus colores. Cada sacerdote tiene su corazoncito. Pueden levantar la bandera del partido político y sus pugnas y sus conflictos y sus intereses que juegan los distintos sacerdotes se aglutinan en torno a un partido político o a un interés económico. Bueno, sí, hay trincheras, hay banderas, eso sí, o sea, somos, gracias a Dios, un clero plural. Y claro, el problema es que aprendimos en el seminario a evangelizar enseñando cómo practicar una religión, pero no aprendimos a practicar una espiritualidad. Y hoy en día los problemas que tenemos como clero es ese, que nos enfocamos ya en el trabajo pastoral, cuando nos ordenamos sacerdotes, nos enfocamos en catequizar, nos enfocamos en adoctrinar, en practicar ritos religiosos externos, pensando que eso nos salva. Y nos olvidamos de parábolas como la del buen samaritano, y nos olvidamos de las bienaventuranzas de Jesús, y nos olvidamos de las obras de misericordia, es decir, nos olvidamos de la espiritualidad que contiene el cristianismo y que implica el amor al prójimo, el servicio al pobre, el ir donde están aquellas personas que más lo necesitan, no para llevarles cosas, sino para dar sentido a sus vidas, para acompañarlos en los peligros que sufren, para estar con ellos allí donde están las víctimas. Perdimos un poco el contacto, padre. Nosotros todos los días. Regresó. Uh-huh. Muy bien. Padre Solalinde, entonces, ¿usted podría aceptar que, dadas las condiciones y las circunstancias que se dan en estos momentos, asesinatos, agresiones en contra de los sacerdotes, la investidura del sacerdote, la autoridad que representa eclesiástica, se ha perdido, se ha desdibujado? ¿Está pasando lo mismo que está sucediendo con los políticos? ¿Hay una pérdida de confianza en la labor de los sacerdotes, en esta labor sacerdotal? Yo creo que hay que distinguir. La gente en general, hasta los narcos, tienen respeto por los sacerdotes, pero no tanto por la iglesia. Hay una población desencantada, una población que ha tomado distancia. Y de hecho, yo insisto, la iglesia de arriba se mantiene en la oligarquía, se mantiene buscando sus intereses políticos y económicos. Pero la iglesia de abajo ya tomó partido y está con el presidente, y está con el cambio, y está con la transformación. Porque esto no es una modernización de México, es una Pascua. Después de la porquería, la decadencia que vivimos, lo que el pueblo vive, está viviendo la esperanza de un cambio, de una Pascua, una vida nueva. Y yo quiero insistir en una cosa muy importante, más que fijarnos en una coyuntura, yo quiero decirles que los desastres, las consecuencias terribles, los efectos que ocasionó la infidelidad de los obispos mexicanos en no evangelizar, en no ayudar a salir de la corrupción, esa lo estamos viendo. Y entonces no se ve tampoco ninguna solución de parte de los obispos. La receta sigue siendo la misma, mucha oración, y la incidencia, el cambio en la vida pública y a participar para que todo México cambie, cero. Ellos no piensan en eso. Por eso creo yo que la gente ha despertado su conciencia
y la ha pasado de ser una conciencia controlada a ser una conciencia crítica, analítica, que ha optado por el cambio. Y en eso no va con el episcopado. Yo puedo decirlo en lo personal, yo quiero mucho a mis obispos, quiero mucho a mi iglesia, la amo, pero en la opción política de México no estoy con ellos, definitivamente no. Estoy con el cambio, porque para mí el cambio es la Pascua. Padre Chema, en alguna ocasión en que estuvimos juntos, tuvimos la oportunidad también de compartir el pan, de compartir el guiso y la fiesta con unas personas que estuvieron incluso comprometidas con la guerrilla aquí en México. La pregunta que me encantaría que pudieras responder, si es que queda en esta entrevista, es si efectivamente el sacerdocio, la gente con la investidura que tú tienes, que tiene el padre Alejandro Solalinde, cabe justamente dentro de los movimientos de liberación, dentro de los movimientos contestatarios en este país. Bueno, obviamente nosotros tenemos que trabajar por la paz. Y al trabajar por la paz, podemos hacerlo unidos a los movimientos sociales que también trabajan por la paz. Hay muchos movimientos sociales que trabajan por la paz. Algunos amigos nuestros anduvieron hace muchos años en cosas de la guerrilla, pero hoy en día pues trabajan a favor de la paz. Uh-huh. Entonces el camino es trabajar y caminar hacia la paz. Acá nuestro arzobispo de Monterrey, don Rogelio Cabrera, está haciendo un buen trabajo, precisamente es el presidente de los obispos mexicanos, y está haciendo un buen trabajo. Acá nos apoya mucho en todo el tema del medio ambiente. Con un servidor y con otros formó la Comisión del Medio Ambiente y nos apoya para trabajar por la paz, cuidando precisamente el medio ambiente. Es decir, podemos unirnos en el camino siempre y cuando la meta sea la paz, porque es por medio de la paz como llegamos al reino de Dios, aquí entre nosotros, ese reino que brota aquí, donde hay justicia, donde hay paz, donde hay verdad, donde hay solidaridad, donde somos hermanos, donde podemos unirnos por encima de religiones, por encima de partidos políticos, podemos trabajar juntos y podemos buscar la paz para que brote el reino con justicia y dignidad. Sí, padre Alejandro Solalinde, esto significaría que parte del trabajo que tienen ustedes desde su ministerio, junto con los que no tenemos ese ministerio, sino estamos en la sociedad baja, parte, digo, de lo que nos corresponde es, por ejemplo, la ecología, por ejemplo, el promover la distribución de los bienes en toda la población. Te lo estoy preguntando. Mira, más que pensar en eso, yo quiero decir algo. El padre Chema mencionó a Rogelio Cabrera, al arzobispo. Yo lo conozco, es una gran persona, honesta, y como él, hay otros obispos también. Yo tengo amigos obispos. El problema no son ellos, no son las personas. El problema es que sí necesitamos de los obispos. Andrés Manuel no puede suplir a los obispos, claro. No lo puede suplir. Cada uno tiene su lugar, los necesitamos. El problema es que no están ahora de nuestro lado. Ajá. Y no pueden estarlo, yo lo entiendo, porque así de buenas a primeras no le van a decir al PRIAN y a la oligarquía, pues lo siento, pero me voy con Andrés Manuel. No con Andrés Manuel, con el cambio, con la gente. Claro que no se lo van a decir, cuesta mucho. Tal vez lo hagan con Claudia Sheinbaum, ¿no? Tal vez lo hagan con ella si cuando llega a ser presidenta, pero por lo pronto yo pienso que no saben qué hacer, y es necesario esos lazos, es necesario buscar sacerdotes, como decía Chema, hay muchos sacerdotes, religiosas, ¿verdad? Que estamos en esto y que estaríamos gustosísimos de ser como ese puente, de ser como ese diálogo, ese lugar de encuentro. No ayuda para nada tener una iglesia confrontada. De hecho, no estamos confrontados. Tenemos opciones diferentes, que es distinto, pero necesitamos unirnos.
no tenemos que uniformarnos tampoco, pensar todos igual, ¿verdad? Tenemos que Pero la gente, sobre todo la gente humilde, la gente de abajo, es muy inteligente y ella fue muy prudente y supo deslindarse aún de la opinión eclesiástica política desde el 1 de julio de 2018. Hoy esa opción es muy clara y sigue mostrando sus preferencias por Andrés Manuel. Hoy Andrés Manuel es el líder moral y espiritual, desgraciadamente, de México. Digo desgraciadamente porque deberían de subir un papel así espiritual y un liderazgo moral los obispos. No lo están haciendo. No tenemos ningún líder a nivel nacional. No hay ningún obispo que la gente lo siga a nivel nacional. No hay. Sí, padre no hay. Alejandro Solalín, de Padre Chema, desgraciadamente estamos en un programa de radio y televisión y tiene tiempos. Tenemos que despedirnos, les agradecemos su participación, nos ha dado un enorme placer contar con ustedes. Nos seguimos viendo, teleauditorio, radio auditorio, hasta dentro de 8 días. Hasta la próxima, que estén bien. Esto fue Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.